Hola y bienvenidos al podcast 110 de Más Dividendos, Miscelánea Macro, en este caso, como siempre, con nuestro amigo Javier Díaz Jiménez, que como siempre sabéis se presta a estar siempre disponible con nosotros. Y bueno, sabéis que aparte de ser profesor en el IES, pues es director de la cátedra Cobas de Ahorro y Pensiones. Y de hecho, pues un poco de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás? Pues estoy encantado, la verdad, una vez más. Me encanta charlar con vosotros y bien, con ganas de que se acabe el curso. Ya sabes que te comentaba antes que los profes llegamos a fin de... Yo por lo menos en toda mi vida laboral, profesional, 39 temporadas ya, siempre llego boqueando al mes de junio, ¿no? Entonces, pues, por otra parte, hombre, con la ilusión del verano, ¿no? Estamos ya, ¿no?, cerca del día de San Juan y no de que empiece el verano. Sí. Bueno, pues estaba yo... comentaba que estuve invitado por ti en esta conferencia que hiciste de pensiones, precisamente en el IES, que como director de la Cátedra de Cobas de Ahorro y Pensiones también compartiste la ponencia con Ángel de la Fuente, director de FEDEA. Y bueno, al final de la charla pues hubo preguntas, consideraciones, tampoco es que vaya a hacer yo un resumen, pero me voy a quedar con las partes, digamos, más importantes. Luego tú, como siempre, comentas lo que te parezca, o por lo menos importantes, o que yo tomase nota en aquel momento en mi cabeza. Curioso cómo se comenzó. Esto creo que fue Ángel de la Fuente que comentó: las pensiones se van a pagar, seguro. Porque si se tiene que dejar de pagar otra cosa, será otra cosa, pero no las pensiones, ¿vale? Esto es un tema, ¿no?, que a mucha gente le preocupa, con el tema de si se van a pagar sí o no las pensiones. Yo personalmente, siempre que estamos en los foros de Más Dividendos, que tenemos un hilo dedicado a pensiones, pues siempre comento que las pensiones se van a pagar. Lo que no sabemos es cuánto, pero bueno, algo siempre habrá. O sea, yo ante eso no tengo duda. No, déjame ya que te diga que no. Las pensiones se van a pagar de todas las maneras en las cuantías que se han comprometido. O sea, ya te digo cuánto. O sea, se van a pagar, y en eso Ángel de la Fuente y yo coincidimos absolutamente. Las pensiones se van a pagar de todas, y se van a pagar en las cuantías parecidas, o sea, a las que se pagan hoy y a las que se han comprometido. Otra cosa es que haya una reforma del sistema y una manera distinta de calcular los derechos pensionables y demás, ¿no? Y lo que pasará es que el Estado hará lo que tenga que hacer, y la razón es muy fácil de entender. La sociedad española está capturada por los mayores de 50 años, la democracia española. Los mayores de 50 años somos más que los votantes de 18 a 50. Por lo tanto, las pensiones simplemente son intocables. Y lo demás es tocable. Lo demás sí. Lo demás, el Estado tendrá un déficit estructural del 3% eternamente, o deteriorará la educación, o la sanidad, o las carreteras, o la inversión pública, despedirá empleados públicos, hará lo que tenga que hacer, pero no va a haber ni un solo partido, ni un solo gobierno, cuando lo han intentado han fracasado y han dado siempre marcha atrás, que sea capaz de reducir las pensiones. No sé, iba a decirte, mientras no haya una intervención de la economía española, un rescate integral de la economía española, es lo único que puede hacer que políticamente las pensiones dejen de pagarse, y además en cuantías, déjame que diga, parecidas, ¿no? Realmente parecidas a las comprometidas. Y por otra parte, fíjate que eso tiene una gran virtud, ¿no? Que es que el Estado debe ser creíble. Las promesas del Estado, ¿cómo el Estado va a dejar de cumplir sus promesas? Otra cosa es que cambie la promesa, pero a los que ya les ha hecho una promesa en su día, a los cotizantes que han cotizado, déjame decirte, desde que han devengado €1 en el sistema de pensiones, pues esa promesa ya no se la puedes cambiar. Se la has hecho, ¿no? Y de hecho, hasta hoy, pues, a pesar de todos los pesares y en todas las circunstancias por las que ha atravesado la economía española, la demografía española, el Estado no ha dejado de pagar pensiones ni un solo día. Javier, una de las situaciones que en la ponencia comentasteis, ¿no?, fue esa famosa campana de Gauss, ¿no? Ese gráfico que gira fuerte hacia arriba, ¿no?, porque hay una serie de personas de natalidad muy fuerte, los baby boomers, ¿no?, que nacen en los años, pues, finales de los 60, 70, 80, y que luego, pues claro, a lo largo del tiempo, pues a nadie se le escapa que ese gráfico pues va cayendo hacia abajo, porque la natalidad en España, pues eso, está disminuyendo, y además de manera fuerte.
Entonces, claro, la situación da la pregunta de decir si el problema de las pensiones se tensiona o va a ser únicamente exclusivo de los baby boomers y de ese tiempo y de ese momento, ¿no? Y si una vez pasado ese plazo de tiempo, esas décadas, el problema de las pensiones estaría más o menos resuelto. O incluso, si, oye, como vamos a comentar más tarde, si el tema de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, pues es capaz de hacer aumentar la productividad para que ese tipo de reparto y las pensiones sean más o menos soportadas por la tecnología. Desde los años 60 en adelante, desde 1960, 58 en adelante, cada año hay residentes, el número de residentes de esas edades cada año es mayor, hasta llegar a los que tienen hoy 47 años, 46 años, que es la generación hoy más numerosa, ¿no? Esto se debe a dos razones: se debe a la natalidad en su día, pero también a la inmigración, ¿no? que ha complementado determinados grupos de edad, determinados años de edad más que otros. Y a partir de ahí se produce hoy una caída realmente intensa del número de personas. Entonces esas personas que nacieron en el 74, pues van a cumplir 67 años, vamos a hacerlo fácil, en el 44 tendrán 70 años, pues en el 41 tendrán, o sea, que ese será el momento, mientras no cambie, mientras la inmigración no altere, ¿no? estos grupos de edad, porque nacer ya no van a nacer, los que nacieron, ¿no?, en 1974, pues ya no van a nacer más, ¿ok? Pero sí puede cambiar la inmigración y a partir de ahí la demografía deja de tensionar el sistema. El sistema va a estar tensionado. Si quieres llamarlo desbordado, pues también no te voy a corregir. O sea, puedes decir, bueno, pero tensión, ¿cuánta tensión? Mucha tensión, ¿no? Y entonces hay dos escenarios: que el Estado tenga que deteriorar otros. Por cierto, otra cosa que es muy importante y que quizá mucha gente no la tiene en cuenta y de la que hablamos también ahí en esa sesión, con las cotizaciones, porque se llaman contingencias comunes a la seguridad social paga no solo pensiones relacionadas con la jubilación, o sea, no solo las pensiones relacionadas con la edad, ¿no? O sea, que es, no sé, ahí la jubilación seguro, y ahora viene, y los complementos a mínimos también. Yo indudablemente, que al contrario de lo que han predicado Luis Escrivá y otros ministros que piensan que los complementos a mínimos no son gastos propios del sistema, ¿cómo no van a ser gastos propios de un sistema que es solidario, ¿no? O sea, que las pensiones de jubilación y los complementos a mínimos tienen que ver con la edad, son seguros de longevidad, ¿no? Son rentas vitalicias hasta que los pensionistas fallezcan. Y luego está la viudedad. Y la viudedad, pues ahí podemos discutir un poco más y un poco menos. La viudedad va a irse. O sea, hay viudas de todas las. Hay viudos y viudas de todas las edades, pero obviamente hay muchos más mayores, ¿no? Con lo que hay una parte que sí que está relacionada no es un seguro complementario para las familias, ¿no? O sea, donde si se muere uno de los dos, pues el otro cónyuge sigue disfrutando de ese seguro, ¿no? Entonces, eso es un poco menos de la mitad de las cotizaciones sociales, ¿no? O sea, que además la seguridad social tiene pensiones de discapacidad, paga lactancia y maternidad y otros seguros sociales, y hace otras transferencias que no tienen nada que ver con la jubilación, ¿no? Con el ciclo vital de la renta, con el hecho de que al final de nuestras vidas, pues, ¿no?, nos pasa un poco como al final de cada año, solo que los profes somos como el ave fénix y en septiembre renacemos de nuestras cenizas y echamos a andar otra vez, ¿no?, hasta llegar a junio, ¿no? Al final de la vida, pues ya está, hay un momento donde nos cansamos y donde realmente pues nuestra productividad física cae y mental, ¿no? Y ya está. Entonces, esa es otra cosa también muy importante. La seguridad social en 2023 necesitó, déjame que te diga números redondos, y si quieres que los cuadre los números, pues me lo preguntas y te los afino, 60.000 millones para complementar las cotizaciones y para pagar las pensiones de jubilación y todo lo demás, ¿vale? Y todo lo demás. Y entonces, bueno, pues tenemos un sistema
muy poco transparente, donde se mezclan seguros de todo tipo, unos que están relacionados con la edad, que están impactados por el envejecimiento, por la natalidad, y otros que no tienen nada que ver con eso, porque la discapacidad, dime tú qué tiene que ver con nada. Vamos, si somos más, pues habrá, y la discapacidad es proporcional, pues habrá más, pero también hay más cotizantes, con lo que eso no está impactado por el envejecimiento o por la prolongación de la vida, por el aumento de la esperanza de vida. No, eso no tiene, en fin, hombre, ya puedes decir, bueno, es que realmente si vives más años, pues vas a tener más discapacidad al final, sí, pero es que ya entonces ya tienes una pensión de jubilación que absorbe la de discapacidad, ¿no? Las pensiones de discapacidad, cuando te jubilas, puedes elegir la que más te guste, pero solo hay una, no hay dos, ¿no? O sea, pues son rentas complementarias para la vida de los mayores o la de aquellas personas que por las razones que fuera están discapacitados. Bueno, y entonces ese es un poco el universo para entenderlo bien. Y al final, mira, ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? Obviamente no lo sabe nadie. Y yo creo que el conejo de la chistera es la tecnología. Al final, en este proceso que vamos a ir viviendo, que estamos viviendo de sustitución de personas por algoritmos y máquinas, pues las máquinas y los algoritmos no son pensionables. Y si hacen lo mismo, pero no tienen pensión, pues pueden, según cómo sea el sistema distributivo y de quién sea a quién le pertenezca la productividad de las máquinas y los algoritmos, pues las máquinas nos van a ayudar a pagar las pensiones, ¿no? Y en el límite uno podría imaginar una sociedad donde las máquinas lo pagan todo y las personas pues estamos jubilados permanentemente o nuestra actividad laboral penosa pues no es tal y siempre tenemos una pensión y siempre nos la pagan las máquinas. O sea, que realmente es lo contrario de Skynet o lo contrario de Matrix, ¿no? O sea, somos las personas las que esclavizamos a las máquinas, como estamos haciendo tú y yo ahora con el micrófono ¿no? y las pantallas y los módems y todo lo que está entre tú y yo y nos permite grabar esto, que son, déjame que te lo diga, nuestros esclavos en el sentido de que tampoco lo sufren ni padecen, ¿no? Pero están produciendo para nosotros sin generar un solo céntimo de derechos pensionables, ni de seguros sociales, ni de nada. Sí, bueno, de hecho, esta era un poco la siguiente consideración, ¿no? Bueno, has comentado pues un par de películas. Yo siempre comento que la película de Pixar de Wall-E, pues me parece pues también, ¿no? El único problema es el sedentarismo, ¿no? Que las máquinas trabajan y poco más o menos que no somos capaces a caminar porque estamos todo el día tumbados, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esa era un poco la reflexión de las gráficas que había puesto Ángel de la Fuente con el tema de la productividad. Una productividad que viene, claro, a largo plazo cayendo, pero con picos. Y entonces, claro, yo digo, bueno, pues ese pico de subida, que es muy probable, digo muy probable, como tú acabas de comentar, que la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica nos venga a lo mejor a salvar, pues igual se sincroniza con la campana que necesitamos para que esa productividad suba y, como tú comentas, pues nos pague las pensiones. Quiero decir, si la inmigración en su día fue aquel milagro que hizo que todo esto en su día pues fuese sostenible, y algo que parece que puedes comentar también, que puede ser bastante irrepetible, porque me quedé bastante asombrado con el número de inmigrantes que tendrían que llegar un poco para sostener todo esto, pues igual el tema de la inteligencia artificial, algo que es totalmente impredecible, pero que desde mi punto de vista yo prefiero ser optimista al respecto, pues a lo mejor eso hace que el pico de productividad nos ayude bastante en este tema. Sí, mira, y de hecho, fíjate que lo que hizo en su momento, el hecho de que la población española entre los años 2000, más o menos 2000 y 2007, aumentó casi en un 10%, vinieron más de 4 millones de inmigrantes, lo que ha hecho es pan para hoy siempre y hambre para mañana. Lo que hizo fue retrasar en fin, es que no es que sea la quiebra, pero crear un espejismo de sostenibilidad en la seguridad social, porque supuso la entrada de, como te digo, de un 10% de trabajadores más, de cotizantes, ¿no? Y eso, pues lo que hizo fue, si no hubiera ocurrido, hubieran pasado dos cosas. Los problemas de la seguridad social, los problemas financieros de la seguridad social, la insuficiencia de las cotizaciones para hacer frente a todas las prestaciones de la seguridad social, se hubieran manifestado antes, y quizás eso nos hubiera
hubiera acelerado primero la toma de conciencia, el cambio del diagnóstico y las posibles soluciones, ¿no? O sea, y entonces, como ocurrió eso, pues pasaron dos cosas. Primero, en general, el consenso general que estaba y está y sigue y seguirá empeñado en una defensa numantina del sistema tal y como está, con pequeños ajustes paramétricos y no plantearse ni siquiera discutir una reforma radical que resolviera para siempre, de una vez por todas y para siempre, los problemas de sostenibilidad, sobre todo de la parte de la jubilación, ¿no? que es la parte, digamos, más fácil, ¿no? De todo lo que hace la seguridad social. Hay una parte que es jubilación, que es el seguro de longevidad en fin, y la mejora de la asignación de rentas a lo largo del ciclo vital y todo lo demás, ¿no? Y todos los demás seguros sociales. Entonces toda esa inmigración palió los problemas, evitó que se manifestaran unos problemas que ya existían y que nosotros, estoy hablando ahora, pues Julián Díaz Saavedra y yo, y todo el mundo que ha investigado sobre las pensiones españolas, pues no sé, desde los años 70, desde que se produce el baby boom, que también sirvió para salvarle la cara, para lavarle la cara al sistema de pensiones. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que mal que bien, el sistema de pensiones siguió teniendo superávits hasta el año 2010, ¿no? Y es en 2010 cuando ya estamos en plena crisis financiera, cuando la economía española está destruyendo 3 millones de empleos, devolvemos a esos, fíjate, casi los inmigrantes que llegaron se van al paro, ¿no? No ellos, pero o sea, destruimos ese número de empleos y las cosas vuelven a donde hubieran estado 10 años antes, ¿no? En el año 2000, ¿no? O sea, si no se hubiera producido esta inmigración. ¿Va a poder producirse eso en el futuro? Pues natural, pues sí. O sea, siempre que llegan inmigrantes hay un dividendo demográfico. ¿No? Cada inmigrante da un pequeño dividendo demográfico porque es una persona que cotiza. O sea, cada niño que nace es un dividendo demográfico en 20 años. Y cada inmigrante que llega en edad laboral y se pone a trabajar en la economía formal es un dividendito demográfico inmediato, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues si esa persona está en la economía española durante al menos 15 años y cotiza durante al menos 15 años y cumple los demás requisitos ¿no? Para tener derecho a una pensión contributiva, pues esa persona será un pasivo en el futuro. Y esto ya lo hemos comentado antes. Dependiendo del historial laboral de cada uno, pues tu aportación a la seguridad social, tu aportación neta a lo largo de todo el ciclo vital a la seguridad social puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso, insisto, depende ya de las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Bueno, y entonces, pues claro que sí. Si es que en realidad la tecnología son unos inmigrantes especialmente cariñosos porque no son pensionables, ¿no? O sea, porque nunca van a cobrar una pensión y en cambio están creando valor, por lo tanto están contribuyendo a pagar las pensiones porque están generando valor. Entonces, fíjate que entre un inmigrante y un algoritmo, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, obviamente solo desde ese punto de vista en fin, que lo voy a decir quizá más despacio para que la gente no tergiverse lo que digo, pues es preferible un algoritmo. Un algoritmo, si no te da nada, su neto es cero. Y si te da algo, si crea algo de valor, su neto es positivo porque nunca es un pasivo para el sistema. Un niño, o sea, un humano, pues si no te da, o sea, al final va a tener derecho a una pensión no contributiva, aunque no haya hecho nada en toda su vida laboral, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ser un pasivo para el sistema hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que se tiene que demostrar? Que esa persona a lo largo de su vida laboral cotiza más de lo que va a cobrar en su vida de pensionista. Y obviamente eso depende de la longevidad, depende de su historial laboral, depende de su educación, depende de cuánto haya cotizado, depende de todas las circunstancias, de toda la vida entera de esa persona. Porque fíjate que una persona siempre está vinculada a la seguridad social desde que empieza a trabajar, ¿no? O sea, y si no, también está vinculada a la seguridad social siempre y cuando haya, como hay en España, pensiones no contributivas, ¿no? O sea, porque va a ser va a generar recursos mientras trabaje en la economía formal, mientras esté afiliado, y luego va a ser un pasivo mientras no se muera y tenga derecho a una pensión
contributiva, no contributiva, mínima, máxima, la que fuere, ¿no? Y hacen que el sistema hoy por hoy sea más sostenible, aunque estén generando también derechos pensionables si el que está cotizando es un humano. Yo ahí se solía decir, ¿no? Que dice, bueno, pues para que sean sostenibles, simplemente, bueno, sostenibles, o decir que algo se va a caer, ya dejaste claro, vamos, has dejado claro al principio del podcast que las pensiones se van a pagar sí o sí, y además con los derechos establecidos. Bueno, pues ya estamos todos mucho más tranquilos. Se comentaba muchas veces de decir, pues nada, se asigna un porcentaje del PIB y a correr, ¿no? O sea, a lo mejor el porcentaje del PIB que pueda ser sostenible. En este punto yo te había oído bastantes veces, ¿no? Todo el tema del cálculo del PIB, ¿no? Hay incluso países como Bután que tienen en cuenta incluso la felicidad, ¿no? Para su propio cálculo. En este caso, pues claro, el mundo ha evolucionado y bueno, y ese cálculo o esa manera de tener, digamos, un porcentaje viable en cuanto a tomar una referencia de capital, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, mira, pues la verdad es que primero también quiero aclarar y que vaya por delante que soy un fanático del PIB y el PIB es mi razón de ser y llevo 39 temporadas consecutivas pensando en qué es el Producto Interior Bruto y intentando explicárselo a mis estudiantes, ¿no? De hecho, hoy empiezo un programa y voy a hablar esta tarde, hablaré otra vez del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, pero el Producto Interior Bruto es una teoría que intenta medir la actividad agregada, la creación de valor en un territorio, por los residentes en un territorio. Es una teoría que desarrollaron Kuznets y sus colegas y otros economistas en los años 30. ¿no? Roosevelt les encargó que pensaran a ver cómo medir una economía. ¿no? Y el mundo en los años 30 obviamente era muy distinto al mundo hoy. ¿no? El PIB está pensado para calcular, para medir, para calcular el valor que generan los residentes en un mundo que era una economía analógica e industrial, donde el principal sector era la industria y era analógico. Las cosas pesaban, ¿no? Las cosas se podían pesar, se podían medir porque eran materiales, ¿no? Y bueno, y casi 100 años después, ¿no? En 1930, estamos ya casi a la vuelta de la esquina de celebrar el centenario del Producto Interior Bruto, pues seguimos con el mismo número, seguimos con la misma metodología, que realmente no ha cambiado, ha demostrado, ¿no? una resiliencia espectacular, pero la estamos usando y sigue siendo uno de los números que gobiernan el planeta. Es un número que aparece en los debates electorales y que sirve para... ¿no? Es la economía estúpido, en realidad es el Producto Interior Bruto estúpido, ¿no? O sea, el que termina ganando y haciendo ganar y de perder elecciones. ¿no? Bueno, y ahora estamos en un mundo de servicios y digital, o un mundo donde los servicios sin duda tienen el mayor peso en el Producto Interior Bruto en todas las economías avanzadas y en prácticamente todas las economías. Es muy difícil encontrar hoy por hoy una economía en el planeta que los servicios no sean más de la mitad del Producto Interior Bruto, incluso las más, digamos, atrasadas, las menos desarrolladas. Pues el PIB se ha quedado anticuado, ¿no? Y hay ejemplos pues realmente que es muy fácil de entender. La aportación de la música al Producto Interior Bruto en los años 50, cuando los soportes, la música era analógica y era material, ¿no? Y los soportes pues pesaban, ¿no? O sea, podía ser un vinilo, o podía ser una cassette, o podía ser un CD. O sea, todos estos eran soportes materiales y pesados. Y tú para comprarte una canción, pues tenías que comprarte el soporte, ¿no? Y si no, no oías la canción. Y además tenías que tener un tocadiscos para tocar la canción, ¿no? Y bueno, y eso era caro. Acuérdate que en la radio, para evitar que las grabaras, los locutores de los programas musicales interrumpían las canciones y hacían un comentario para que tú no pudieras grabarla cuando ya aparecieron las... Joaquín Luqui en FM, ahí estamos, en medio de la canción, para que no la grabes. Exacto, todo el día. Y bueno, y fíjate tú, y hemos evolucionado hasta el punto que nadie tiene un tocadiscos, ni un nada, ni un Blu-ray, ni da igual, o sea, todas las distintas evoluciones del tocadiscos, ni tiene, porque todos tenemos un teléfono inteligente, un dispositivo inteligente, o varios, ¿no? O sea, cuando Steve Jobs presentó el iPhone, nos dijo, os voy a dar 3 cosas. Un iPod,
acuérdate que era la forma de tocar, la forma de escuchar, era un tocadiscos digital, ¿no? Y os voy a dar un iPod, un comunicador y un teléfono, ¿no? Pero 3 en 1, porque era todo en una, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuánto aporta hoy la música al Producto Interno Bruto medido ¿no? con el método de Kuznets? Pues, ¿y cuántas canciones escuchamos la humanidad, ¿no? O sea, que esa es antes por cada canción un soporte, ¿no? Y ahora por toda la música, todo 24/7 sin parar, 9 euros al mes en una suscripción a Spotify, ¿no? Sí, que te lo puedes preguntar como Suecia, efectivamente. Y entonces fíjate que hay que la tasa. Si tú ahora dices, no, vamos a valorar cada canción a lo que costaba un disco de 45 revoluciones, un single en 1967 o 65, cuando a mí me regalaron, los Reyes me trajeron un disco, era American Pie, y yo tenía una canción, vamos, dos, pero la cara B no la ponía porque sospechaba que la aguja iba a terminar taladrándolo, y entonces no quería que lo taladrara desde American Pie, no desde lo que viniera en la cara B, que ni me acuerdo qué es lo que fuera. Oí esa canción 3 millones de veces hasta que se taladró el disco. Y no tenía dos, tenía una. Y ahora tú dices, pues, ¿y mis hijos qué tienen? Pues tienen toda la música permanentemente en la punta de la mano, en media docena larga mal contada de dispositivos en mi casa. ¿Cuánto valdría eso a precios de un single, ¿no? Y obviamente, ¿y cuánto ha crecido? ¿Cuál ha sido el crecimiento acumulado? Ahora puedes anualizarlo de la música que ha escuchado la humanidad, que escucha la humanidad hoy, comparado con la que escuchaba en 1965, ¿no? Y tú dices, hace 60 años, y dices, tío, el crecimiento ha sido, vamos, se ha multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10.000. ¿Y eso ha salido en el PIB? No, ¿verdad? Pero hay 10.000 canciones escuchadas más. No sé, hay un múltiplo 100 veces. Bueno, ¿por qué no ha crecido el PIB 100 veces? ¿Por qué no ha crecido el PIB de la música? Porque, Javier, lo demás no. Ya, obvio. Es que estoy poniendo un ejemplo especialmente bueno de una actividad que se ha desmaterializado por completo, se ha digitalizado y se ha desmaterializado, se ha democratizado y se ha desmonetizado. Es que no cuesta nada. Bueno, Javier, pero es que ahí tienes el caso de los blockbusters con Netflix, ahí tienes la tarifa plana telefónica que antes en nuestros tiempos... El caso de todos los gadgets que están integrados en mi móvil. Hay algo que quizás un poco... Otro día lo hablamos si quieres. En el límite del hardware y el software coinciden. O sea, tú no te hace falta átomos, lo puedes hacer. Si tienes un dispositivo, ¿no? que tenga luz, pues puedes tener puedes tener un flash, puedes tener una linterna, puedes tener una señal para que venga y aterrice un platillo volante. Puedes hacer todo lo que tú quieras, con tal de que tengas, ¿no? Con tal de que tengas una bombilla. Eso es todo lo que te hace falta, ¿no? Y software que dice cuándo y cómo se enciende la bombilla, ¿no? Puedes tener un emisor de código Morse, en fin, puedes hacer 80 cosas ¿no? Entonces, bueno, pues Björn Folsom y coautores han recogido esta idea y si la han recogido, no es que la haya tenido yo, han propuesto esta idea hace años. Lo llaman Producto Interior Bruto B, GDP-B, y básicamente lo que proponen es hacer un ajuste al PIB teniendo en cuenta cuál es el uso de los bienes digitales, ¿no? Y bueno, pues otro ejemplo son las tarifas planas de telefonía. El teléfono era carísimo cuando yo era pequeño, en 1970. Era cuelga, no dejes, o sea, cuelga, los teléfonos son para dar recaos, en fin, todo aquello. Y ahora mismo pues, las conversaciones son permanentes e infinitas. Y ¿cuánto pesa hoy Pero pues que fíjate que el teléfono ya no pesa, ya no hay cabinas, ya no hay aparatos, ya no hay, o sea, otra vez, volvemos, solo hace falta tener un dispositivo que tenga la capacidad. Y bueno, y podíamos seguir. Este mismo podcast es lo mismo. Podcast no podía existir entonces, porque la mayor parte
O sea, pues sí, tenemos unos dispositivos. Yo tengo un micrófono y un dispositivo, pero es otra vez que es el mismo dispositivo. Ahora mismo no estoy conectado a mi ordenador, pero podría estar conectado a mi teléfono móvil, ¿no? Y tú tienes otro, pero todo lo demás es digital, ¿no? Y nos permite hacer esta actividad que ¿va a salir en el PIB? Pues no. ¿Por qué no? Porque es muy difícil de... El método que propuso Kuznets era muy fácil, era P por Q. P, el precio, de Q, la cantidad de cosas materiales, ¿no? De tornillos, de portaaviones, de lo que tú quieras, pero que se toque, o sea, que pese, ¿no? Y bueno, y estamos ahí. Por cierto, ves que podríamos hablar 5 o 6 horas o 10 o todas las que tú quisieras. Hay dos libros preciosos, libritos para los amantes del PIB. Los números The Numbers That Rule the World, los números que gobiernan el mundo. Y luego hay otro que se llama Una historia breve pero afectuosa de los indicadores económicos, me parece. Y son 2 libritos que cuentan cómo se creó el PIB y cuáles son sus limitaciones. Y realmente pues es muy fácil construir el argumento de que el PIB está subestimando el valor que creamos en una economía de servicios y digital, pero por mucho, o sea, casi por todo lo que tú quieras. Entonces, las tasas de crecimiento ridículas del 2%, del 5%, son las tasas de crecimiento a las que crece la economía que pesa. No la economía, no la economía, no los servicios, no el mundo, no la economía digitalizada, no eso. O sea, no los algoritmos, no las máquinas, no cuánto vale un navegador, o sea, un navegador digital que te dice dónde vas y dónde quedaron los mapas, cuánto aporta al PIB la industria de los mapas y cuánto aportaba al PIB la industria de los mapas. ¿No? Pues fíjate y cuántos mapas usamos, ¿no? O sea, que ahora todo el mundo usa un mapa todo el tiempo. ¿Y por qué eso no sale en el PIB? Porque el PIB, porque Kuznets no podía ni imaginar, ni empezar a imaginar que iba a haber un navegador en un teléfono, en un dispositivo móvil. No sé por qué le llamamos teléfono. Vamos, ¿no? Porque es un teléfono y 800.000 cosas más, que tú ibas a poder poner un GPS ahí. Fíjate, Javier, que ahora se me está viniendo a la cabeza que en la inversión, pues unas tipologías, ¿no?, de inversión que puedan ser, digamos, value, donde no consideran muchas veces los intangibles, y las que son de crecimiento, donde los consideran a tope, ¿no? O sea, quiero decir que esto ya en su día Warren Buffett pues calculaba el valor de Coca-Cola por su sabor, ¿no? No por los activos que tuvieran. Y ahora pues efectivamente es muy, muy difícil, ¿no?, hacerse arreglo de cuánto pueden valer las cosas, digamos, por un intangible que tiene una capacidad y un valor enorme. Y bueno, y que obviamente el mercado se lo está poniendo, quiero decir, porque cuando ciertas compañías, como has comentado, por ejemplo, antes Spotify, pues en Suecia el PIB de la música mueve más de doble dígito desde siempre. Pero ahora no sabe uno, Spotify dentro de Suecia, cuál es el PIB real, como has comentado, que mueve y que pesaría. Yo, como te he dicho antes, hablo mucho de tendencias macro. Y aclaro que esto son especulaciones, que yo no lo sé, o sea, pero me parece muy relevante la especulación, porque es importante imaginarte los posibles futuros. El futuro no está escrito, nadie sabe cómo va a ser, pero puedes imaginártelo, perfecto, ¿no? Estás en tu derecho, iba a decir casi en la obligación de imaginarnos esos posibles futuros distintos que van a cambiar nuestras vidas, que van a afectar a nuestro bienestar y con los que podemos hacer cosas, ¿no? O sea, que cualquiera puede elegir esta tarde para empezar a aprender Python, ¿eh? Hay unos libros excelentes donde tú te lo bajas y empiezas a entender lo que es, ¿no?, lo que es un lenguaje de programación, ¿eh? Y empiezas el viaje. Y luego, pues ya veremos dónde terminas. Bueno, el CEO de Nvidia ha dicho que a lo mejor ya no hay que empezar el viaje así, que ya no hace falta que los niños programen, que ya están creando ellos la tecnología. Puede que no, pero yo por si acaso, yo no me fío. Yo prefiero fiarme, prefiero hacerlo yo. Prefiero tener por lo menos un poquito de conocimiento y control. Yo no creo que el mundo al que no quiero llegar es al que Hal me diga, lo siento, Javier, no puedo hacer eso, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo que no puedes hacer eso? O sea, solo faltaría que no pudieras hacer eso. Oye, Javier, volviendo un poco a la sostenibilidad de las pensiones, también en la charla comentasteis, ¿no?, pues lo que habría que hacerse técnicamente, ¿no?, en el Pacto de Toledo. Y aquí siempre surge este tipo de disyuntiva, ¿no?, porque
Por lo general, cuando el terreno técnico baja al terreno político-ideológico, ¿no? Pues siempre hay problemas. Simplemente con que declaréis que hay que hacer algún tipo de ajuste, pues obviamente siempre el tema de siempre están diciendo lo mismo y al final aquí estamos con las pensiones que sí que son sostenibles. Algo muy parecido, por cierto, al tema del cambio climático, que ya vendrá el lobo, ya vendrá el lobo. Y siempre parece que cuando hay alguna narrativa, algún tema técnico-científico, pues cuando baja a la arena política, pues si conviene con lo que yo estoy pensando me parece genial y si no, pues ya me encargaré de poner una opinión contraria al respecto. También fue muy curioso el hecho que comentaste, ¿no? Que si alguien tuviese que liderar, ¿no? una política de consenso para llevar a cabo una reforma de las pensiones profunda, pues que esa persona tendría que tener una sensibilidad política pues del lado de izquierdas, ¿no? Pusiste de hecho una foto al respecto. Entiendo que por tu experiencia pues sabes que quizás una persona a lo mejor con ese talante pues al menos tendría una oportunidad, ¿no? Bueno, pues nos comentas un poco o nos resumes lo que comentasteis allí al respecto de este tema. Al final, el Pacto de Toledo, dado que los políticos entienden que el votante mediano español tiene más de 50 años, pues por lo tanto, la única manera de que no haya dos partidos políticos, el de los mayores de 50 años y el de los menores, y que siempre ganen los mayores, ganemos los mayores, pues es con un pacto que se ensayó en otras partes, que lo tuvieron los suecos hasta que decidieron reformar sus pensiones, donde un pacto de no discusión de las pensiones, ¿no? Donde no entre bomberos, no es el típico pacto de entre bomberos no vamos a pisar la manguera, ¿no? O sea, porque esto no podemos manejarlo, ¿no? Entonces, la razón por la que, entonces, estas reformas, una reforma radical del reparto, que yo creo que es lo que necesita el reparto, y lo necesita sobre todo para recuperar su credibilidad, para ser más justo, para quitar todos los agujeros de cotización, necesitamos otro pacto de pensiones para que los veinteañeros, las personas que todavía no han cotizado, tengan otro sitio mejor donde cotizar y tengan un reparto que garantice y dé certidumbre. A mí, fíjate, de todo lo que he oído y llevo décadas, muchas, hablando de pensiones, es cuando alguien me dice, Javier, yo no voy a no, me miran los ojos, Javier, yo no voy a cobrar pensión, ¿verdad? Y eso a mí me rompe el alma. O sea, y esa sensación de no puede ser. ¿Cómo tenemos una institución tan importante, tan cara como las pensiones, y que es increíble? O sea, que se ha vuelto increíble, que entre todos hemos contribuido a hacerla increíble. Y por supuesto que la reforma, la senda que está siguiendo todos los gobiernos que ha habido en España desde la democracia, que ha sido, no vamos a replantearnos las pensiones, vamos a continuar parcheando, vamos a poniendo malos parches para un mal paño, o sea, un paño que está desbordado y que requiere una redefinición. No requiere una privatización, requiere una redefinición. El reparto tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la solidaridad. Y la capitalización tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la falta de solidaridad. Por lo tanto, tengamos un sistema mixto que tenga una parte solidaria y otra parte no solidaria. Ok, bueno, pues dicho esto, ¿por qué tiene que ser de izquierdas? Que este era un preámbulo un poco largo a tu pregunta. Pues porque la oposición, la cerrazón, la defensa numantina de un sistema francamente mejorable, ¿ok? Que eso es lo que es, va a ocurrir. Y entonces todo el mundo, en cuanto yo abra la boca, va a decir, las pensiones no se venden, se defienden, queremos blindarlas en la Constitución, donde, por cierto, déjenme que diga que las pensiones ya están blindadas, porque la Constitución, en los principios rectores de la política económica, dice que el Estado garantizará las pensiones suficientes. ¿Qué más quieres? No, tienen que ser públicas y de reparto y con 25 regímenes y con... Por favor, no, por favor, un poco de sensatez, ¿no? Y un poco de no sé, de vergüenza intelectual, no sé cómo decirlo, ¿no? Dejen ustedes de ofendernos, ¿no? Pero como si tú ahora pasas este discurso, la cerrazón, nadie va a querer razonar, entrar a hablar de estas cosas. No, nadie va a decirte las pensiones se defienden, se blindan la Constitución, tienen que ser públicas, jamás vamos a tolerar que se privatice. Por eso
Si hubiera un campeón, hacen falta dos personas. Hace falta un político de izquierdas que tenga el respeto y al que por lo menos escuchen, ¿no? Y un experto, yo siempre lo digo en broma, pero en realidad lo digo en serio. Yo me ofrezco para ser alto comisionado para la reforma radical de las pensiones españolas con un trabajo a sueldo cero y 6 meses, que yo sin coche oficial no quiero nada. A mí todo eso no me interesa. O sea, y ya está. Y yo hago de mochilero de cualquier político que se atreva con las pensiones. Y yo voy a estar detrás y a mí que me partan la cara, ya me la han partido muchas veces, la tengo, o sea, de cemento armado. Me da totalmente lo mismo. Me la pueden partir todos los días, varias veces al día. No tengo ningún problema, ¿comprendes? Con tal de que sea por las pensiones, por algo que yo creo que merece la pena. ¿Por qué? Por mejorar las pensiones públicas de los españoles y por complementarlas con un ahorro que puede perfectamente estar administrado por la Seguridad Social, garantizado por una agencia estatal de pensiones que es elemental, que tenemos que separar la Seguridad Social, las pensiones de la jubilación de los demás seguros sociales. Es fundamental hacer eso, porque los otros seguros sociales sí que no tienen nada que ver con... Y debería estar muy claro qué parte, cuando los trabajadores cotizamos la Seguridad Social, qué parte es un salario diferido, o sea, se va a transformar en una pensión, y qué parte estás comprando discapacidad o lactancia, o cualquiera otro de los seguros sociales, ¿no? Y por eso tiene que ser de izquierdas, porque alguien de derechas, vamos, no dura ni un segundo. Y uno de izquierdas tampoco, pero vamos, sí, uno de izquierdas dura 3 segundos, el otro no dura, alguien de derechas no dura nunca. Yo siempre que me encuentro con alguien, se lo digo, una vez que se lo dije a Carlos Solchaga, claro, la risa todavía me atruena los oídos. Me dijo, Javier, ¿tú te crees que yo estoy loco? Entonces, no sé, hace falta... Es una bonita misión quijotesca, ¿no? De querer mejorar el reparto español con la reforma que se puede hacer, que se ha hecho en otros sitios, que realmente, cuyo objetivo debería ser que las pensiones públicas en España, que el reparto fuera creíble, ¿no? Ese es el principal objetivo, y el segundo secundario, que estuviera complementado por un sistema de planes de pensiones razonable, mucho mejor del que tenemos, con unas comisiones mucho más bajas y con la garantía del Estado, que realmente puede darse. En la charla me acuerdo que una de las preguntas tomé nota porque habíamos comentado tú y yo en el anterior podcast, ¿no? En el tema de las herencias. Allí, claro, alguien había comentado ahí que para heredar pues había que pagar, y que poco más o menos pues que en ese pago de la transmisión, sobre todo pues inmobiliaria, como sabemos en España, pues hay una gran riqueza inmobiliaria por desplegarse, que si no se está desplegando ya, obviamente, y que también paga impuestos, que oye, que puede ser, digamos, algo que no sabemos cuánto estará calculado en lo que el Estado se vaya a llevar en las generaciones venideras, y algo que habíamos comentado tú y yo anteriormente, ¿no? Las generaciones que están por venir, que van a ser de grandes herederos, y que de alguna manera no está calculado, ¿no? Cuál va a ser el complemento de las pensiones de toda esa riqueza que está por desplegarse, pero que obviamente va a venir. Sí, eso es otro de los argumentos, ¿no? Yo creo que en España hoy ya, no sé si hay más viviendas que niños, pero en muchas dinastías y en muchas familias seguro que sí, ¿no? Y tenemos una gran riqueza inmobiliaria que va a transmitirse, eventualmente va a transmitirse de una generación, de los boomers. Nos vamos a morir los boomers antes, ¿no? Duraremos lo que duremos, pero en algún momento vamos a heredar. Los Zetas y los posteriores pues nos van a heredar y van a tener un capital que con las instituciones que yo no tengo ninguna duda que se desarrollarán, tendremos una manera de darle la liquidez y utilizarlo para complementar la pensión, ¿no? Porque al final la duda es, ¿no? ¿Cómo quieres vivir cuando seas mayor? ¿Y qué clase de vida? ¿Con cuánto quieres gastar al mes? ¿Con qué desahogo? ¿Con qué tipo de actividades quieres hacer? ¿Qué servicios necesitas? ¿No? ¿Qué tipo de servicios? ¿Son servicios premium? Y un poco, sí, eso también se va a producir, está ahí en el ciclo vital, es inevitable, va a ocurrir, obviamente, a menos que nos volvamos inmortales. En fin,
no sé quién tiene ganas. Bueno, es una posibilidad también de lo que está por venir, inteligencia artificial y demás. Sí, pero en fin, si mi manera de ser inmortal es que mi cerebro va a vivir en un acuario y voy a estar ahí para cuando mis nietos o tataranietos me quieran preguntar algo, abuelito, cuéntanos el cuento de los podcasts no, con más dividendos. Y entonces, bueno, pues sí, pero ya habrán heredado, espero. Ya. Yo para qué quiero. Yo no quiero mi casa con que tener ahí un trocito en una estantería para poner el acuario donde esté mapeado mi cerebro. Sí, no. Un acuario, pero bueno, por vivir en un... No, es que claro, vives en un chip, es la singularidad, que tampoco paga impuestos. O sea, fíjate la de películas que se han hecho con eso. En 1984 un tipo genial que se llamaba Max Headroom, Max Headroom, y él salía así, era un tipo que vivía en la tele, ¿no? O sea, y bueno, y aparecía... O sea, había como dos argumentos. Un argumento que era algo ocurría y de repente aparecía y vivía ahí en el este. Y era curiosísimo. Por cierto, esto me ha recordado que tenía una recomendación de lectura para estas vacaciones. Es un libro que se llama Crisis 2038. Lo escribió Huff, no sé si era Chris Huff o cómo. Era un ingeniero de Tesla. No sé si está traducido, puede que no. Y describe a mí me gustó mucho, con mucho acierto y con mucha verosimilitud, una sociedad distópica en 2038 donde la mayor parte del empleo lo hacen las máquinas, donde hay fábricas a oscuras, como esa es la que tú has dicho, porque obviamente no tienen que tener luz, donde un humano va de vez en cuando, pues no sé muy bien a qué, es un guardia de seguridad, digamos, con una mínima tarea de supervisión. Y luego tiene un cierto intríngulis que no voy a contar de cómo se resuelve y de qué es lo que termina ocurriendo en esa sociedad. Pero es muy interesante porque mientras lo lees te obliga a reflexionar sobre cómo sería el mundo, ¿no? O sea, cómo sería un mundo así o una sociedad así en la que las máquinas lo hacen todo y entre otras cosas, pues pagan las pensiones o pagan un ingreso mínimo vital al que puede tener acceso todo el mundo o todo el mundo que lo necesite, ¿no? Y bueno, y esa se me había ocurrido antes, lo tenía aquí apuntado, y y te agradezco que haya salido otra vez Max Headroom, porque este era un gran tipo. Alguna vez lo he buscado y no lo encontré, no lo he terminado de encontrar, pero sí, vivía en la tele, porque entonces no había ordenadores, pero justo, estaban empezando los PCs y a alguien se le ocurrió que podía vivir un personaje en y además has dicho el año 1984, qué característico, fíjate. A lo mejor eso a lo mejor ha sido ¿sabes por qué? Bueno, tiene doble... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué me acuerdo de ese año? Me acuerdo porque fue el año que empecé el doctorado, llegué en septiembre de 84, llegué a Minneapolis. Fue el año de la segunda campaña electoral donde estaba Ronald Reagan. Y entonces esas fechas, y además el doble sentido, ¿no? Pero, o sea, que tiene sentido bibliográfico y también sí. personal, ¿no? El día que mis hijas se enteraron que el tema de Gran Hermano pues venía del libro, bueno, y de la película, que también era una película fantástica, 1984, banda sonora de Eurythmics. Bueno, pues le hemos echado una buena charla. Comentar, mira, estabas comentando por el tema del libro, que te agradezco la recomendación, aunque sea en inglés. El otro día comentaba con mi amigo y mi socio Arturo que el Calibre ya tiene un punto en el que traduce todos los libros, o sea que claro. Es decir, que igual que yo... Sí, que es una novela, o sea, es una lectura de expansión totalmente, no hay nada técnico, pero está a mí me resultó muy provocativa, muy provocadora, perdón, y muy interesante, ¿no? Imaginarme ese tipo de sociedad a la que puede que vayamos. Totalmente. O sea, todo el tema de la tecnología, intangibles y bueno, y lo que está por venir, ya para terminar, ¿qué te parece si me dices qué pensamiento puedes tener sobre el tema del empleo? Que también sé que es un tema que te gusta, está relacionado con el tema de las pensiones, como estábamos hablando. Y claro, yo como charla de café, pues alguien podría estar diciendo, estamos viviendo épocas de recesión en los países con pleno empleo, parece que el empleo en los países desarrollados parece que ya es un mal que está dejando de existir, o que la distribución, como tú muchas veces comentas, pues será el tema, ¿no?, a resolver, cuando nuestro trabajo pues a lo mejor no dependa de 8 horas, sino pues de ir a un lugar, encender un botón
y volver a casa, y esa será a lo mejor nuestra actividad, y el ocio pues sea la actividad económica, no sé, por decir ahora algo que tengamos ahora en mente. Fíjate, yo el otro día volví a bajarme Wall-E porque habíamos hablado de esto hace un momento, sí. Lo habíamos comentado, y sobre todo esta idea de que la tecnología te da tiempo, no te da dinero, ¿no? Y ya está. Y crea valor. Entonces, pues no importa, al final volvemos es el sueño clásico, el sueño helénico, donde los ciudadanos, donde Sócrates y sus amigos, pues no trabajaban, ¿no? Se dedicaban a la filosofía, al amor, en fin, a lo que... pero, ¿por qué? Pues porque tenían esclavos, eran sociedades esclavistas, por cada hombre libre había... Y los ciudadanos no tenían que ocuparse del mundo de la necesidad. El mundo de la necesidad estaba resuelto. Pero, claro, de una manera intolerable, porque lo resolvían otros humanos, ¿no? Y, en fin, ahí sí que había una desigualdad absoluta y sobre todo una arbitrariedad completa. Al que le tocaba ser esclavo, pues tenía que resolver su mundo de necesidad y el del que le tocaba ser. Pero ahora los esclavos, mientras no se produzca, mientras no venga Skynet, ¿no? Mientras no haya un desalineamiento mientras las máquinas hagan lo que nosotros mandemos, ¿no? Pues los esclavos no son humanos, ¿no? Hasta que lleguemos a que sean humanos, pueden que lleguemos algún día, mientras no tengan sentimientos y emociones y podamos decidir, no, fíjate tú que es la misma lógica que ha usado la humanidad para decirle al distinto, tú eres un esclavo, tú no eres humano, ¿no? Tú eres primero tienes que cosificarle, pero es que ahora los algoritmos no son... nadie piensa que ChatGPT es humano, ¿no? No sé, vamos, no sé, a lo mejor sí, o sea, pero ¿y entonces qué pasa? Pues que entonces, mientras las máquinas creen valor, o sea, hasta ahora, todas las revoluciones industriales, la revolución industrial que ocurre en los años y todo el progreso técnico, las máquinas han creado, han destruido algunos empleos, pero han creado otros empleos, ¿no? Los cajeros automáticos han destruido empleos, pero han creado empleos. Las lavadoras han destruido empleos, pero han creado empleos. Toda la automatización, vale, y ahora, y si al final, y si en el límite, o si seguimos por esta senda, dejan de crear empleos para humanos, ¿qué más da? Porque volvemos al mundo de la libertad. En el mundo de la libertad, lo que te pasa es que tienes que ocupar tu tiempo, y ahí aparece Wall-E. Acuérdate de esos gordos que estaban en unas tubonas. Sí, se les había olvidado andar. Sí, lo habíamos comentado. Porque, que, bueno, pues es que será una opción estar de crucerista en un barco automático donde todo funciona solo y tú te subes porque no te vas a subir, ¿no? O sea que no cuesta nada. Por cierto, otro libro, la economía del coste marginal cero, ¿no? Donde habla exactamente de estas cosas. Pues no hay ninguna razón para que no haya cruceros dando la vuelta a los 7 mares y cualquier crucerista se puede subir y bajar pues sin más, ¿no? O sea, porque no, si el coste marginal es cero, ¿por qué te voy a cobrar? ¿No? Sé ¿qué razón hay para cobrarte nada si no me cuestas nada, ¿no? Ok, bueno, pues obviamente esto es un caso límite, pero yo creo que quizás, o sea, es que el trabajo, según me contaba a mí mi abuela, que le gustaba contarnos el Génesis, es un castigo de Dios. O sea, ¿por qué nos empeñamos en que queremos ir a la oficina? O sea, yo estoy encantado de no volver a pisar mi oficina. Mira que tengo una oficina agradable, con ventana y con de todo, ¿no? Oye, yo estoy feliz de no volver aquí nunca más, ¿no? O sea, que ahora me voy y nunca más vuelvo, pero quiero cobrar a fin de mes. O sea, por lo menos lo que cobro ahora, ¿no? Y si puede ser más, pues mejor, ¿no? Entonces todavía la humanidad tiene mentalidad, seguimos pensando como en un mundo de la escasez. Y creo que hay otro universo post-materialista o post-consumista donde nuestra relación con las cosas y con el tiempo y con las actividades puede y debe cambiar, ¿no? Y no hay ninguna necesidad de que un humano conduzca un autobús. Esa tarea es impropia de humanos. Estoy suponiendo que conducir un autobús en una ciudad no realiza a nadie. O sea, es una actividad que uno hace cuando no le queda más remedio, porque no se le ocurre otra manera de llegar a fin de mes, ¿no? O sea, a lo mejor no es el caso, ¿no? Pero y lo estoy diciendo con toda mi admiración y mi cariño por las personas que conducen autobuses, ¿no? Pero es que no haría falta. Pues si no hiciera falta,
Pues ¿no sería mucho mejor que los autobuses fueran completamente autónomos y no requirieran humanos? ¿Y entonces qué hacen esos humanos? Pues lo que quieren, se suben al autobús y se dan unas vueltas a la ciudad, lo que ellos quieran, no sé, o sea, y fíjate que eso lo cambia todo, ¿no? Y podemos pagar las pensiones, y las máquinas pueden pagar las pensiones de los humanos, resuelven nuestro mundo de la necesidad. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? El mundo de la libertad, y el mejor ejemplo es la Grecia clásica o la Roma clásica, donde los ciudadanos pues no trabajan, quizá mejor Grecia que Roma, ¿no? Los romanos tenían otros proyectos que les obligaban a estar guerreando y conquistando y organizando y gestionando. Los griegos más bien pasaban y se dedicaban a la filosofía, a las matemáticas ¿no? No sé, y al amor, ¿no? Lo que sea que hicieran, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué necesidad tenemos de ir a la oficina si podemos llegar a fin de mes con tranquilidad? Y al final de la vida, o sea, y a pagar las pensiones, pues también, ¿no? O sea, también. Las máquinas no solo nos van a permitir llegar a fin de mes durante nuestra vida adulta, sino que también nos van a pagar las pensiones cuando seamos. Es que en esto que comentas es algo muy, muy importante, ¿no? De cómo califica la persona el trabajo, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no? Es que yo me he levantado a las 6 de la mañana para trabajar. Y claro, si te levantas a las 6 de la mañana para trabajar, haces una silla, gastas y luego esa silla no la vendes, hubiera sido a lo mejor que no lo hubieras hecho. Totalmente de acuerdo. O sea, fíjate, en mi vida de docente nunca he entendido la excusa. No, yo es que trabajo. Digo, ¿y a mí qué? ¿Por qué me importa que tú trabajes o te estés drogando toda la tarde? Como si diera derecho a algo. ¿Por qué eso merece más, no sé, tolerancia, más ¿por qué esa excusa vale? ¿No? O sea, ¿por qué esa excusa merece disculparte, dado que tú trabajas? Pues, y pues ha ido al cine. ¿Y por qué es mejor trabajar que ir al cine? No sé, nunca lo he entendido. O sea, es que a mí no me queda más remedio. Bueno, está bien. Yo qué quieres que te diga, pero eso no. ¿Por qué eso es una excusa? ¿Por qué es una excusa cuando una furgoneta de descarga interrumpe una calle y dices, es que yo estoy trabajando y yo no estoy trabajando? Que estoy intentando llegar a mi trabajo donde llego tarde, tengo clase, tú puedes parar la calle porque tú estás trabajando y yo no. O sea que, ¿comprendes? Y da igual si no quiero ir a clase. O sea, ¿por qué ¿por qué lo que tú estás haciendo vale más que lo que estoy haciendo yo? Porque tú digas que estás trabajando. O sea, porque le llames a esa actividad, trabajo. ¿No? Entonces, bueno, pues está bien. Esto es parte de la manera de resolver nuestro mundo de la necesidad, de una economía basada en la escasez, y vamos caminando muy deprisa hacia una economía basada en la abundancia. El ejemplo, volvemos a las canciones, y si quieres cerramos la conversación. O sea, donde la música es omnipresente y infinita, no sé cómo decirte. O sea, ha perdido, se ha desmaterializado. Al desmaterializarse los soportes, no es que haya perdido su valor. Yo cada vez que escucho American Pie siento lo mismo que sentía cuando tenía el single, ¿no? Pero no me cuesta nada, ¿no? O sea, el otro día un coche que de un trasto de 50 y había CDs, y cogí todos los CDs y los miré y los tiré a la basura. ¿Ya para qué quiero un CD? ¿No? O sea, no tuve ni que pensar un minuto, ¿no? Qué cosa tan... ¿no? ¿Quién fue el antepasado que usaba esto para escuchar música en un coche? ¿No? Bueno, yo me declaro culpable y romántico. Yo tengo mis LPs y mis tocadiscos ahí que obviamente, porque me gusta verlo y recordar las cosas como son. O sea, yo sobre todo, ¿sabes? Me liberé del peso de los CDs. Esto toda la basura. Bueno, es verdad que algunos los había hecho yo con cariño y ponía verano del no sé qué año, Belén, porque eran las canciones que le gustaban a mi hija. Pero dime la verdad, Javier, de los libros no, porque te veo que tienes ahí unos cuantos ahí detrás, pero te podías liberar igual. Pero tengo unos cuantos libros ahí detrás, fíjate tú, lo estaba pensando antes. Eso amarillo que ves y te regalo uno el día que quieras, es lo que quedó de mi primer libro, que me lo editó a Antoni Bosch, que era amigo y colega, y un día me llamaron y me dijeron, oye, nos quedan unos cuantos libros, si los quieres te los regalamos porque lo vamos a descatalogar. Pues esas son ahí. Es lo que queda. Bueno,
Es lo que queda. Vivo rodeado de mis propios libros, que yo no sé qué clase de perversión intelectual es eso, descatalogados, pero tengo, o sea, los que veas ahí y arriba es el otro de los libros. Sí, y de hecho, fíjate, en una de las mudanzas, ya que me lo preguntas, en una de las mudanzas decidí que no, o sea, claro, los apartamentos son pequeños y las bibliotecas, mi biblioteca era muy grande y es muy grande. Y en un momento determinado hice una hoja de Excel. Mi biblioteca ahora es una hoja de Excel y 25 cajas que están enterradas en el sótano de la casa de mi madre, porque o se iban los libros o me iba yo. ¿No? O sea, nunca... Y esto de las cosas que me han dado envidia, mis colegas que se quedaron a vivir en Estados Unidos, pues tienen su biblioteca en el sótano de sus casas, porque como las casas son mucho más, sobre todo en el medio oeste, ¿no?, de Estados Unidos, los que viven en Nueva York, eso es o en Los Ángeles, otro rollo, pero los que viven en el Midwest, pues tienen una biblioteca que ha ido creciendo con ellos porque tenían toda la planta en el sótano. Estoy pensando en José Víctor, pues tiene la lavadora y su biblioteca eterna. Con un día, de hecho, estuve allí la última vez que estuve con él, pues se la ordené, ¿no? Porque había pues miles de volúmenes, ¿no? Claro. Pero que los podías tener. Y yo no tengo miles, tengo cientos, y están en cajas, y de vez en cuando busco uno, porque en la hoja de Excel pone caja 13, y voy ahí, hago el Tetris primero y saco la caja 13 y muchas veces encuentro ese libro y si no encuentro otros muchos que son los que terminaron en la caja 13 y a veces rescato uno y lo pongo por aquí o algo así. Sí. Pero sí, desde luego hoy mi biblioteca es digital y leo feliz en mi móvil. Vamos, me parece que es un adelanto. Ahora mismo tú me das... Mira que he leído libros, ¿no? Yo leía un libro a la semana desde los 7 años, ¿no? Y me parece tan arcaico, ¿no? O sea, no soy nada romántico con eso. O sea, me parece que pesan, que es incómodo, que se te caen de las manos, que no te puedes, ¿no? O sea, comparado con la livianidad de tener todos los libros que quiero y poderlos subrayar digitalmente, porque a mí me gustaba subrayar mis libros. En fin, vamos, no hay color, ¿eh? No hay color y por otra parte, pues me queda el cariño no de los objetos que te han acompañado toda tu vida, pero hace años que no me compro un libro e intento que mis hijos tampoco se los compren, ¿no? Bueno, ahí tienes otro ejemplo, ¿no?, de los libros ilimitados, otro PIB ilimitado con el tema de los libros. Es que a poco que hablamos, pues sacamos siempre cosas. Es que cuántas veces y cuántas semanas he esperado yo y cuántos aranceles he tenido que pagar por comprar un libro en Estados Unidos que tenía que venir y tenía que tardar y ahora haces clic y ya está. ¿Y cuántas muestras gratuitas he leído? Porque muchos libros no hace falta leerlos, basta con leer ¿no? ¿Y cuántas veces he ido a la casa del libro y ahora lo miro como, ¿no?, pensando qué arcaico, qué hace aquí este dinosaurio en la Gran Vía? Bueno, un blockbuster más, es que puede ser así. Otra cosa, oye, tiene su romanticismo. Yo sigo yendo a 2 discos metralleta cada vez que paso por Sol y me encanta ver los LPs. Claro, que todos tenemos una historia y un pasado. Que hay churrerías. De hecho, hay una pregunta que me gusta hacer a mis estudiantes. ¿Cuándo era más barato vender máquinas de escribir? Ahora, ¿cuándo era mejor negocio? ¿Cuánto tenía más margen una máquina de escribir? O un chocolate con churros o los vinilos. Cuando había mucha competencia o cuando eres el único, cuando eres el monopolista, ¿no? Si tú quieres, pues obviamente cuando eres el monopolista. Aquí si quieres a que te arreglen la máquina de coser Alfa, tienes que pedir una lista de espera aquí donde yo vivo que alucinas. O sea, que este tipo de cosas. Y lo del trabajo que hablábamos antes, yo recuerdo cuando trabajé para la principal minera española para implantar el sistema SAP, a lo que me dedico, y muchas veces lo pensaba, ¿no?, en esto del tema del trabajo, ¿no? O sea, no, es que bajamos a la mina, y yo decía, bajamos a la mina cuando esto no era rentable para que unas personas puedan coger silicosis que luego tengan que ponerse enfermas en el sistema de salud. Es mejor que se les pague todo y que no vayan. O sea, quiero decir, ¿qué necesidad tenemos de hacer ese tipo de cosas? Ojalá venga ya la robótica para eliminar todos los puestos de trabajo que exigen que una persona a los 50 o antes se tenga que jubilar porque tenga problemas médicos. No tiene ningún sentido. No acabo de ver cómo hay personas que tienen miedo a que algo elimine puestos de trabajo que, digamos, puedan ser, primero, que no den valor, que sean repetitivos, y segundo ya, que incluso generen males de enfermedad o de salud a futuro, vamos, que no creo que tenga ninguna. Pero bueno, pensamiento, charla de café como siempre. Javier, pues nada,
si te parece lo dejamos aquí, pero bueno, como siempre dejamos todo abierto, así que vamos a tener una conversación en unos mesecitos. Cuando tú tenemos otra charla, ¿te parece? En unos días, en unas semanas, en unos meses. Perfecto. Lo de los años no te lo puedo garantizar. Yo ya sabes que me cuido todo lo que puedo, pero eso desgraciadamente no está de mi mano. Pero encantado, es un gustazo hablar contigo. Nada, hombre, que menos. Agradecido siempre. Cuando queráis. Muy bien. Venga. Cuídate mucho. Tú también. Un abrazo. Marcos, un abrazo fuerte.